Ahora vamos a saludar a Yara, con presencia en más de 60 países, que es líder en soluciones para la nutrición vegetal y agricultura de precisión. Estas soluciones industriales y medioambientales mejoran la calidad del aire, reducen las emisiones y rentabilizan la inversión de los productores agrícolas. Así que pueden visitarlo ahí en nuestra plataforma. Y también saludamos a Manbird, bioestimulantes y nutrición vegetal avanzada, que entregan soluciones que generan beneficios efectivos y sostenibles para maximizar el rendimiento y la calidad de tus cultivos. Mira qué importante. Bueno, vamos a seguir continuando con el programa. Tenemos el agrado de presentar una ponencia que nos trae información y datos duros, concretos, sobre los beneficios de los cobertores en huertos de cerezo. Para eso entonces dejo con ustedes a don Diego Espinosa, quien es el ingeniero agrónomo y jefe de proyectos de PEC Chile. Adelante, Diego, y muchas gracias por acompañarnos. Hola Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a PEC Chile también por la invitación y obviamente a todos ustedes por vernos y acompañarnos en este nuevo formato de seminario. Esperemos que esto del coronavirus se lo solucione y nos podamos ver todo el próximo año en este mismo seminario. Bueno, mi tema para esta presentación sería, como en general, las consideraciones y exigencias del cultivo del cerezo para el uso de cobertura. Nosotros durante la temporada hemos estado haciendo ensayos donde no tenemos finalizado el ensayo, pero sí tenemos pequeños datos con los cuales queremos compartir con ustedes para que ustedes vayan haciendo su propio análisis, vayan viendo qué es lo que está pasando con el uso de las coberturas y cómo podemos usarlo a nuestro favor como mercado chileno. Si pasamos y vemos la situación actual del mercado chileno en exportación de cereza y volumen de cereza semanalmente, podemos ver aquí claramente las semanas donde están los picos de volumen, que vendría siendo 48, 49, 50, 51, 52. Aquí está metido todo diciembre y final de noviembre, y para el otro lado algo de enero. Pero si nos fijamos, los extremos, o sea, la semana que parte esto, el volumen es súper bajo. Entonces, yo me quiero enfocar un poco en esta charla, ver de qué forma nosotros podemos, con lo que nosotros ya hemos visto y todo y analizado, mejorar en esta zona más que nada la temprana, no la tardía, la temprana. Yo me voy a enfocar en las zonas tempranas, cerca aquí de la zona central y norte. ¿Cómo podemos hacer para seguir produciendo bien y quizás corrernos con cosecha hacia esa fecha? Esa es la idea de mi presentación. Entonces, como ya sabemos, para todos los estados fenológicos de la cereza tienen puntos críticos o rangos donde el árbol o la cereza en sí, el frutal, trabaja de forma correcta. Yo creo que todo ya está más o menos, hace rato ya más o menos todo estudiado de qué temperatura o qué necesidades tienen cada una de estas etapas. Yo me voy a enfocar un poco más en la necesidad de temperatura y hídrica del cultivo, que es lo que más yo creo que nos puede ayudar el tema de la cobertura. Bueno, para empezar y para que hagamos un análisis desde un principio, si queremos pensar en fruta temprana, primero tenemos que pensar en las zonas tempranas que tenemos, que vendrían siendo, a mi parecer, desde la séptima región hasta, bueno, aquí tenemos hasta la cuarta región. En la séptima, si nos acercamos más hacia la costa, lo mismo en la sexta, pero en la sexta ya más generalizado, nos vamos acercando a zonas más tempranas, donde tenemos Sagrada Familia, quizás en el principio de noviembre, Palquiudi, qué sé yo, también para la sexta y todo. Pero si nos fijamos, la gran mayoría de la producción de cereza en Chile es hacia el norte, del centro hacia el norte, y una de las malas cosas o de problemas que tenemos con esto
es que la precipitación y la desertificación del país está siendo de norte a sur. O sea, donde nosotros queremos tratar de adelantar fruta y de extendernos en calendario, son las zonas donde tenemos, y lo podemos ver acá en estos cuadros, donde tenemos mayor desertificación, se va desertificando, eh, unas precipitaciones acumuladas bajísimas, lo que se suma a temperatura, y eso traduce en deshidratación, o sea, en desertificación, y se traduce también en más altas temperaturas en la zona. O sea, todo suma para que esto vaya, de alguna forma, se vaya empeorando de aquí a más adelante. Entonces, si también vemos las temperaturas, esto es marzo, esto es de verano, eh, análisis de temperatura sobre 30 grados, si vemos estas zonas, que son las zonas de la séptima, partimos acá de Longaví hacia adelante, vemos también cómo han ido aumentando esas temperaturas durante este periodo, y eso probablemente no baje. Entonces nosotros también como personas de la zona, no nos vamos a ir, o sea, el volumen entre la séptima y la sexta región es cercano al 80% de la producción de la cereza en todo Chile. Entonces, nosotros no nos vamos a mover de acá, pero sí lo que tenemos que hacer es enfocarnos en este gráfico y tratar de, por lo menos en nuestra zona, y también puede ser más la tardía, pero yo me voy a enfocar en lo temprano, trabajar en esta zona de forma productiva, o sea, igual seguir produciendo mejor, de buena calidad y bien. Entonces, si seguimos pensando en eh, estas zonas y pensando ya en hablar un poco como del ciclo del cerezo que tiene que hacer para poder producir una buena fruta, partimos por la post cosecha. La post cosecha de este año que ahora mismo. ¿Qué pasa en esa zona en este tiempo? En esa zona, en este tiempo, el exceso de calor es altísimo. Bueno, ya dejó de llover hace mucho rato. Entonces, en esta zona es súper importante si queremos, y eso lo sabemos, los expertos lo han dicho muchas veces y en repetidas ocasiones, pero creo que ya la industria se ha dado cuenta de lo importante que es la post cosecha, de que ahora tenemos que tratar de que evitar lo más que podamos los estreses, sobre todo de temperatura y hídrico, para poder acumular la mayor cantidad de carbohidratos posible, reservas carbonatadas y nitrogenadas, para el próximo año tener, obviamente, mejor cuaja, mejor calidad de fruta, mejor producción. Ya que desde aquí, desde que termina la cosecha hasta la próxima cosecha, todos los gastos que haga y estreses que hagan van en desmedro de la producción de ese mismo año. Entonces, es súper importante pensar eso. De esta forma, entonces hay que fijarnos y hay que pensar en qué. En la caolinita, que puede ser un efectivo controlador de la temperatura, ayuda bastante. Obviamente yo pongo acá el riego porque eso es evidente, o sea, es lo primordial para poder mantener un árbol trabajando y no estresado, detenido, sin poder producir y gastando todo lo que tiene para la próxima temporada. Y lo otro son los cobertores. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pensando en el título de mi presentación, como cereza o como árbol de cereza, para poder trabajar bien. Yo necesito idealmente temperatura entre 18 y 25 grados, que en esta zona y en esta época es casi imposible. Tener una luz adecuada para poder, el tema de la diferenciación y diferenciación floral. De esa forma nosotros también podemos acumular de mejor forma la energía del próximo año y mantener más que nada un árbol estabilizado, que no sufra por exceso de radiación UV, que también en estas zonas cada vez más al norte es peor, y todo eso. Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos los puntos que queremos ayudar al árbol, y los cobertores ya tienen la tecnología
la cubierta ya tienen la tecnología para hacerlo. O sea, de partida ya poner algo sobre el árbol ya va a ayudar a que el sol directo, o sea, que esa temperatura que llega a un punto directo del árbol y se calienta, se calienta, se calienta, y eso hace que el árbol se estrese, cierre los estomas, que todos ya conocemos, eso se evite. El cobertor lo que trabaja con la luz difusa. Entonces, y ahí tenemos un punto a favor que podemos usar a nuestro favor, como bien digo, para poder trabajar bien en esta fecha. Eh, También se ha demostrado en ensayos, en estudios, donde el árbol, al estar en mejores condiciones y sin estrés, el uso del agua se hace mucho más eficiente. O sea, él trabaja de mucho mejor forma y mucho más cómodo teniendo eh, estos estrés bajos, o sea, no teniendo estos estrés. Entonces, de esta forma, ya partimos esta vuelta de siglo un poco mejor, o sea, protegiendo de los excesos de calor, manteniendo mejor luminosidad, aprovechando mejor los riegos. Entonces, aquí ya deberíamos partir de mejor forma que anteriormente o fuera sin alguna protección. Luego, eh, de forma general, como les digo, todo esto son comentarios en forma generales, pero para que ustedes piensen y analicen que esto podría ser una buena forma de trabajar para, eh, para mejorar en esta zona y los calendarios de cosecha. Después viene el periodo de dormancia, que si volvemos a pensar de nuevo en esta zona y vemos los rangos de hora frío que necesitamos para poder acumular, en estas zonas es bastante difícil poder llegar a, a esa hora frío, hablando sin aplicación de nada, yo estoy hablando 100% natural. Es súper difícil. Entonces, nosotros también eh, estamos realizando un ensayo que va a dar la vuelta, como le digo, el ciclo completo, pero no lo hicimos bien por un tema de tiempo y de materiales, pero sí vimos diferencias importantes cuando usamos un protector para el invierno también, un protector para disminuir temperatura en esta zona en invierno. Eh, Nosotros utilizamos un protector arriba, como les digo, súper importante la distancia, el material y todo, pero nos dimos cuenta que en la zona de Buin, específicamente, esta medición la hicimos ahí, son datos súper específicos, como les digo, los datos y los análisis los estamos haciendo aparte, todavía no tenemos nada terminado. De hecho, queremos hacer más temporadas para poder ver realmente el beneficio o la diferencia que hay con estos protectores. Pero aquí si nos fijamos, el mismo día, aquí son 2 días la verdad acá arriba, pero miren la diferencia que hay sobre, esto es, miren la fecha, 7/4. O sea, estamos hablando de estamos hablando de el 4 de julio, o sea, pleno verano, pleno momento o sea, pleno verano, pleno invierno, o sea, el momento donde está supuestamente las temperaturas más bajas en Chile. Y aquí lo vemos, en Buin está ahí llegando a los 35 grados. Y bueno, y bajo la cobertura estamos llegando, no pasamos a veces ni los 10 grados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar y ver para poder favorecer en esta zona la acumulación de las fríos. Mira, si nos fijamos acá a la derecha abajo, eh, es un cuadrito, solo un cuadrito donde sale la mayor diferencia que tuvimos en los dos tratamientos, que fue de noche. Eso quiere decir que la Tierra, o sea, durante el día la Tierra recibe energía, 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 y después la noche se libera. Y aquí podemos ver que la noche también es donde el árbol necesita estar más tranquilo, con temperaturas más bajas. Y aquí miren a las 21 y 22 horas en la noche las diferencias que hay. Esto quiere decir que cuando empieza de vuelta a salir el calor de la Tierra, cómo sigue caliente la temperatura. Y bueno, y el tratamiento abajo de la cobertura se ve bastante la diferencia.
Y eso es lo que, de esta forma es como nosotros podemos ayudar de todas maneras a esta zona extrema a mejorar ese invierno, a mejorar el paso del invierno. Eh, no podemos, si pensamos esto, es como que estés durmiendo tú y te despiertas la luz en la mitad de la noche, no sé, te pegan un par de palmadas en la cara y te digan, despierta, pero digo, tengo sueño, tengo sueño. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pensar en, en ayudar a la planta, en poder darle la mejor condición posible en este momento. Y obviamente hay estudios ya donde dice que el efecto de las temperaturas en este periodo de dormancia sobre los 18 grados ya empieza a ser negativo. Entonces, eso es que lo piensen. Eh, entonces, en esta parte sigue siendo súper afectado todavía la cereza. Bueno, nosotros también en este ensayo, en Hijuela, que lo hicimos en Hijuela, eh, llegamos tarde con la postura de la cobertura para esta situación de invierno. De hecho, fue el 1 de junio, y, pero incluso así, las diferencias se vieron en la brotación que fue anticipada. O sea, al dejar o hacer que las temperaturas fueran más adecuadas para el periodo, hizo que aquí se ve la foto, que la brotación fuera anticipada. Lo vuelvo a nombrar. Entonces, de esta forma, eh, aquí se ven cómo podemos favorecer entonces eh, la mejor cuaja y probablemente la brotación anticipada. Claro, y después tú me puedes decir, bueno, pero yo estoy en brotación anticipada y ahí vienen los problemas o las posibles heladas. Bueno, hay varias, que esto vendría siendo la postdormancia ya en brotación, hay varias formas de poder ayudarte en esta situación de helada. Que puede ser la hélice, los cobertores, los helicópteros también se usan, los aspersores aéreos artificiales. Pero yo, basándome en mi charla de cobertor, necesitamos, claro, para esta fecha, ya temperaturas sobre los 10 grados, que obviamente en esta zona ya lo tenemos, de hecho más, pero tenemos que seguir trabajando para poder estabilizar las temperaturas abajo, o sea que no hayan excesos ni exceso ni de frío ni de calor, se estabilicen. Y una de las cosas que hacen los cobertores, que ya están las tecnologías, es poder hacer eso. O sea, hacer que te protejan de las heladas, que ya está bien demostrado que lo hacen, porque generan un tipo de efecto invernadero. O sea, no todos los cobertores son de la misma calidad, pero sí nosotros o la planta en sí tiene que exigirle al cobertor que aquí lo ayude. ¿De qué forma? El cobertor, ¿de qué forma ayuda aquí a la planta haciendo un efecto invernadero? ¿Qué significa eso? Que durante el día la planta o la tierra, que es lo mismo que estamos hablando antes, recibe la energía y durante la noche la libera. ¿Ah? Pérdida de calor por inversión térmica, que es la que sale de la tierra. ¿Y qué es lo que hace el cobertor? Evita que ese calor salga y se mantenga ahí. Entonces, finalmente, en vez de perder esa temperatura que se conservó durante el día, perderlo de una, que es lo que sucede, y nos helamos, eh, el cobertor te ayuda a amortiguar eso y hacer que esta pérdida de calor, porque obviamente tampoco puede ser impermeable, porque ¿qué pasa en el verano? Tiene que tener una permeabilidad que haga que las temperaturas, los aires se muevan de cierta manera y se genere algo más estable al medio. Entonces, de esta forma, el calorcito que sale de la tierra se mantiene mucho más bajo la cobertura y eso hace que no se vaya el calor y nos podamos proteger de alguna forma o de mejor forma de un evento de helada.
perdiendo de forma más lenta la temperatura. Y bueno, y sumándole todo lo demás, todas las demás maquinarias para el control de la, todo suma. Pero aquí tienes otra forma de poder ayudar y seguir con el adelantamiento de la brotación, que si adelantamos brotación, no lo dejemos finalmente como desnudo o a la deriva, porque finalmente es como que yo me despierte de la cama, salga de la cama, me destape, estoy desnudo, chuta, hace frío, me tapo y me voy a volver a meter a la cama. Eso quiere decir que la fisiología de la planta se estanca. Y eso es lo que nosotros queremos tratar, pensando en poder adelantar un poco más la fecha cosecha, que eso no suceda, sino que el motor parte y no se detiene más, que no haya tantas variaciones de temperatura, y eso es lo que estas tecnologías y la de la cobertura deberían ayudarnos. Eh, Como les decía anteriormente, en estas etapas de la cereza es súper importante tener temperaturas estables. Si seguimos pensando en, en las zonas extremas, en las zonas de zonas tempranas, que creemos nosotros que hay exceso de calor y todo ya durante todo el año, la verdad. Nosotros con el cobertor estabilizamos esas temperaturas, queremos estabilizar eso y que no haya excesos, porque finalmente si hay mucha temperatura también todos los procesos se hacen muy rápido. Si pensamos en la floración, quizá el turno polínico se hace muy rápido antes de que llegue la abeja, entonces perdemos cuaja, etcétera. Se deshidrata más la planta, qué sé yo. Entonces es súper importante que en esta etapa de la fenológica del cerezo tengamos idealmente entre 18 a 25 grados óptimos para el desarrollo del cultivo. También, por otro lado, estamos viendo el usar el cobertor, como les digo, desde que partió la brotación hasta la cosecha, porque si nosotros ponemos continuamente y sacamos el cobertor nosotros al poner, o sea, nosotros al poner algo que lo tape o algo que bloquee directamente la luz del sol, obviamente la recepción de luz va a ser menor. Entonces, ¿qué va a hacer la planta? Va a generar probablemente hojas más grandes, pero más delgadas, para poder absorber y poder ganar más fotosíntesis. Finalmente, lo que quiere hacer los cobertores en esta etapa, que es también muy parecida a la de la post cosecha, es trabajar con la luz difusa, o sea, hacer que donde llega fuertemente el sol directo a la planta, romper esa dirección, esa rayo directo, y hacer que se despliegue hacia todos lados. Eso va a hacer que le llegue más luz a más cantidad de lugares de la planta, y finalmente va a generar eso, que más boquitas coman, más fotosíntesis neta va a generar el árbol, y eso va a ayudar claramente a la producción, en el desarrollo, bla, bla. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos como cereza a la cobertura, que nos proteja de esto, que nos haga estabilizar temperatura, como les digo, porque ambos lados son malos, y pensando en los lugares tempranos, exceso de temperatura no hace mal, falta de temperatura también no hace, o sea, de baja temperatura no hace mal. Entonces hay que estabilizar esto, estabilizarlo para que, estando estable, la planta pueda trabajar de una mejor manera. Entonces, llegando así esto, nosotros a la cosecha se abre el cobertor y finalmente cosechamos, hacemos la cosecha tranquila y nuevamente seguiríamos la próxima temporada con lo mismo. Pero esto es lo que yo les comentaba para ambos lados. Finalmente el frío y el calor hace más. Entonces nosotros tenemos que estabilizar las temperaturas que nos llegan, y obviamente evitar también la radiación directa por daño de radiación UV, que eso también es lo que nos hace bastante daño, sobre todo en esta zona. Entonces, manteniendo esta estabilidad de,
de temperatura, de luminosidad, nosotros podríamos hacer trabajar muy bien a la cereza, hacer que parta muy bien, hacer que esta maquinita parta y no pare, y poder adelantar par de días la cosecha y mejorar la producción de la fruta a través de estos posibles manejos. Y bueno, y luego volver con el ciclo. Viene el verano, protegernos del verano, viene el invierno, protegernos del exceso de calor en invierno para poder hacer que las etapas fenológicas del cerezo y su exigencia de temperatura, de hídrica en general, sean las correctas. De esa forma vamos a andar súper bien, muy, muy bien. Bueno, quería dejarles yo aquí un video para que entiendan un poco, y aquí quizás les quede más claro, de cuál es el trabajo de la luz difusa y cómo nos va a favorecer. Cómo esto le comentaba de que llega a más partes, menos, pero nos hace generar más. Esto es en el patio de mi casa y un día nublado, pero miren el efecto que tiene esto. Está todo iluminado. El pibe de mi hijo. Pero a poco nos vamos viendo, estaba un día nublado, entonces estaba difumigando la luz, la nube, toda la luz. El sol volvió a salir y miren la diferencia que hay, luz directa al árbol. Se ve dónde está llegando la luz claramente, pero donde en los otros lados genera sombra, ya no está la difusión de la luz. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que llegar a trabajar y ver bien y entender para ver los beneficios que esto nos puede llevar. Bueno, esa era mi presentación, una generalidad del uso de las coberturas que nos pueden ayudar como país, sobre todo en estas zonas que nosotros tenemos que llegar a estas zonas ya a estas fechas para poder ampliar nuestro calendario de cosecha. Bueno, espero que les haya quedado claro. Si no, me pueden contactar y cualquier duda las podemos aclarar. Muchas gracias a todos. Gracias a PEC de nuevo. Muy bien, muchas gracias a ti, Diego Espinosa, muy interesante, muy buen ejemplo al final. Increíble que en realidad como estas coberturas también, no solamente en el periodo pleno de producción, alto desarrollo del fruto, sino también incluso en invierno, tienen efecto positivo, interesante para potenciar la producción justamente de nuestro árbol, nuestro cerezo.